Un gusto nuevamente estar con todos ustedes y pues vamos hoy a compartir de la palabra. El tema que yo tengo para ustedes, yo lo titulé La ciudad de los vigilantes. Vamos a hacer una lectura y después haremos una oración. Vamos a leer en Isaías capítulo 17, versículo 1 al 5. Profecía sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer. Serán para los rebaños, para que se echen en ellas y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco. Y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor de los ejércitos. Acontecerá en aquel día que la gloria de Jacob menguará y enflaquecerá la gordura de su carne. Será como cuando el segador recoge la mies y su brazo cosecha las espigas, o será como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Señor, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos este tema en tus manos, bajo la dirección de ti, Espíritu Santo. Guíanos, condúcenos para poder exponer y trazar tu palabra conforme tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Y como dice el versículo 1, profecía sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Amén. Si hay una ciudad que en los últimos años se mencione en todos los noticieros internacionales a lo largo y ancho de este planeta, y hablo de una ciudad que aparece en la Biblia y que tiene mención todos los días, pues es la famosa ciudad de Damasco. Y se habla pues de muchas maneras, en cuestión política, en cuestión militar, y es tema de atención, foco de atención en cuanto a noticias, la famosa ciudad de Damasco. Se menciona que puede ser el detonante de la famosa Tercera Guerra Mundial, los conflictos que se están generando ahí, y esto ha servido para que aún dentro de los mismos noticieros seculares, que no tienen nada que ver con un aspecto en cuanto a religión, pues se atreven hasta a mencionar este pasaje de la Biblia. Porque aquí en este pasaje de la Biblia dice profecía sobre Damasco y dice: Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para que se echen en ellas y no habrá quien los espante. Entonces, la gran mayoría, es más, yo creo que todos, por lo menos en el ámbito de la iglesia profético, pues se dice que Damasco va a desaparecer por una detonación nuclear o algún tipo de destrucción o guerra, porque aquí, según esto está tan claro, dice va a dejar de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Y bueno, de alguna manera yo quiero hoy compartir esto, pero yo quiero darle un punto de vista a lo mejor radicalmente diferente a lo que todo el mundo dice. Y quiero darle un punto de vista espiritual, doctrinal, y pues juntamente con usted y conforme Dios nos vaya guiando, pues ver qué tanto hay acerca de que si efectivamente va a desaparecer esta ciudad, va a ser destruida por algún tipo de evento nuclear, algún tipo de guerra, qué tanto hay de esto,
si efectivamente habrá de suceder. Y aparte no nada más es esta ciudad, sino todo lo que implica estos primeros 5 versículos. Porque cuando yo oigo hablar acerca de la profecía sobre Damasco, pues se habla de que dejará de ser ciudad, vendrá a ser un montón de ruinas, pero inmediatamente en el versículo 2 nos introduce: abandonadas están las ciudades de Aroer. Y en automático, pues ya nos mencionan otra ciudad o ciudades, que se habla de las ciudades de Aroer. Y por lo menos de lo que yo he escuchado o leído, pues como que nadie habla de y Aroer. Sí, se habla de Damasco, se habla del Medio Oriente, se habla del conflicto sirio, israelí, etcétera, etcétera, pero Aroer como que no pinta en el mapa escatológico bíblico actualmente. Y después se menciona: va a desaparecer la fortaleza de Efraín, y la soberanía de Damasco y el resto de Aram. Y luego se menciona: acontecerá en aquel día que la gloria de Jacob, Israel, menguará y va a enflaquecer la gordura de su carne. Y después se menciona: será como cuando el segador recoge la mies de su brazo y su brazo cosecha las espigas, o como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Entonces se menciona una serie de lugares: Aroer, Damasco, Efraín, el valle de Refaín, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquellos que les gusta la profecía bíblica, escatológica, pues todo el mundo se centra en Damasco, 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 Damasco y Damasco. Pero no tocan Aroer, no tocan Efraín, no tocan el valle de Refaín, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo quiero hoy introducirme, porque esto va a ser la introducción. Aquí nos vamos a estacionar una muy buena temporada, y va a haber todo lo que vamos a sacar de aquí. Amén. Pero bueno, para poder yo introducirme en este tema acerca de Damasco, pues vamos a dar un repaso con respecto de algunas cosas que tiempo atrás, en algún tema por ahí, ha de haber estado ahí en Sablevisión o Estudio Sable. Ya ni me pregunten dónde ni cuándo, porque ya tiene algún tiempo. Pero alguna vez lo tocamos, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer un recordatorio, y después regresaremos al texto anterior. Vamos a ver Zacarías capítulo 4, versículo 1. Dice aquí: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he aquí, veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda del depósito. Amén. Y pues aquí esta es una visión que está teniendo Zacarías, y en esta visión pues él ve, pues aquí narra claramente un candelabro de oro. Vamos a ver la siguiente diapositiva, simplemente para poder ejemplificarlo. En la visión que él tiene, pues ve un candelabro. Y como usted está viendo en esta imagen, ahí se ve el candelabro, y dice que arriba hay un depósito de oro, del cual surgen pues 7 ductos hacia las 7 lámparas, y a la derecha y a la izquierda del candelabro o del depósito aparecen 2 olivos. Ahora, se completa la visión porque en la siguiente diapositiva tendríamos que explicar. Bueno, me voy a regresar a la diapositiva de la imagen. Obviamente en esta visión aparentemente misteriosa,
porque en esta visión, pues como usted aprecia, está el candelabro, dos olivos, que son dos árboles de olivo, está el depósito, pues, y bueno, ahí aparecen en las líneas amarillas, son dos ductos, que al rato lo vamos a leer. Pues uno diría, ¿qué significa? ¿Qué implica? Y bueno, para poder entender esta visión, ahora sí vamos a ver la siguiente diapositiva, pues vamos a tomar información de lo que nos dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y ahí dice, y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, y así debe morir cualquiera que quisiere hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Y aquí se nos menciona claramente, estos son los dos olivos. Y cuando hace referencia a estos dos olivos, se nos dice que son dos testigos. Y estos dos testigos al final son dos profetas, porque dice que ellos van a profetizar por 1260 días. Entonces estamos hablando que los dos olivos son dos testigos o son dos profetas. Y si yo lo compagino, siguiente diapositiva, con la visión que tuvo Zacarías en el candelabro, donde aparecen dos olivos a la derecha, dos árboles de olivo, según la información que me da Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 en adelante, pues yo entiendo que los dos olivos son dos ¿qué? Pues dos testigos, dos profetas, dos varones. Ahora, me voy a regresar a la diapositiva del versículo donde está Apocalipsis 11, versículo 5. Porque se nos dan características de estos profetas. Dice, si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, y así debe morir cualquiera que quisiere hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Entonces, características de los dos testigos, dos profetas, dos olivos. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quisieran. Y si me voy a la diapositiva 6, díganme quiénes son esos dos profetas. ¿Quién tenía poder para cerrar el cielo y no lloviera? Elías. ¿Quién tenía poder para convertir el agua en sangre y mandar plagas? Moisés. Entonces, ¿quiénes son los dos profetas, dos testigos o dos olivos? Moisés y Elías, Elías y Moisés. ¿Está claro? O sea, no tiene grande dificultad, la misma Biblia nos responde, la misma Biblia nos da la contestación. Entonces, en la visión que está teniendo Zacarías, pues él está viendo un candelabro con dos olivos, pero acabamos de determinar pues que los dos olivos son dos profetas y que específicamente tienen nombre y que son ¿quién? Moisés y Elías. Ahora, si los dos olivos son Moisés y Elías, ya lo que sigue está muy, muy fácil. ¿Quién será el candelabro? Nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 11, versículo 28, si mal no me recuerdo, 11:8, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo que tiene 7 espíritus. Entonces,
Ahí está claro. Entonces, al final, en la visión de Zacarías, aquí como se presenta, el candelabro es una representación de Jesucristo y los dos olivos es una representación de Moisés y Elías. Ok, diapositiva 7. Vamos a entender esto. Dice ahí en Mateo capítulo 17 versículo 1, porque esta visión de Jesucristo con Moisés y Elías pues se manifestó, se representó o se vivió en Mateo capítulo 17. Dice aquí: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Está claro? Ahí está Jesucristo, secundado, escoltado por Moisés y Elías. Entonces Zacarías capítulo 4, ¿qué quiere decir? Que es una representación o una visión profética de lo que iba a suceder en Mateo capítulo 17. Porque en Mateo capítulo 17 aparece el candelabro llamado Jesucristo y aparecen Moisés y Elías, los dos olivos. Amén. Entonces Zacarías en esa visión pues tuvo una visión de lo que en un futuro iba a pasar en el monte, en este caso el monte al cual sube Jesucristo con Pedro, Jacobo y Juan y se transfigura delante de ellos. Ahora, vamos a ver qué monte es este. Diapositiva 8. Dice aquí, me voy unos versículos atrás de Mateo capítulo 17. Me voy a Mateo capítulo 16, versículo 13. Esto sucedió poquito atrás. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto ocurrió, versículo 13 nos dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Entonces, ¿dónde ocurrió este evento? En la región de Cesarea de Filipo. Entonces, cuando ocurre la famosa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, 6 días después, entonces, ¿de dónde partieron cuando llegaron al monte alto? De la región de Cesarea de Filipo. Y 6 días después, porque si yo me regreso a la diapositiva 7, dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, de la región de Cesarea de Filipo, 6 días después llegaron a un monte alto. En la diapositiva 9. Y ahí lo que usted está viendo es un mapa. Y en este mapa, yo le pongo a usted, ahí por donde aparece el número 3, dice Cesarea de Filipo. Y ahí por donde aparece el número 2, dice Monte Hermón. ¿Qué le quiero decir? Que el monte cercano a la región de Cesarea de Filipo
el monte cercano a la región de Cesarea de Filipo es el famoso monte Hermón. Entonces, cuando dice la Escritura que Jesucristo tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los subió a un monte alto, pues el monte al cual lo subió, ¿cuál fue? El monte Hermón, porque el monte Hermón está cercano a la región de Cesarea de Filipo, está a las faldas del monte Hermón, en esa región, que es donde Jesucristo tuvo ahí la relación con sus discípulos acerca de, preguntando quiénes dicen los hombres que soy yo. Entonces ahí está claro, es el monte Hermón a donde subieron. Ahora, siguiente diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? En la siguiente diapositiva, bueno, me regreso a la imagen donde está el candelabro, donde están los dos olivos, representado por los dos ungidos, los dos testigos, que es Moisés, Elías y los dos profetas, y ahí aparecen los dos ductos. Y bueno, aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Me di cuenta ahorita en mi desarrollo que me salté una diapositiva, la cual ya no pude poner, donde en Zacarías capítulo 4 se menciona acerca de dos tubos que vierten aceite de oro al lado de los olivos. Eso está en Zacarías capítulo 4, versículos 9 en adelante, si mal no me recuerdo. Usted puede releerlo para completar la información. Entonces, en esta diapositiva, ahí está la visión de Zacarías. El candelabro, los dos olivos, que son los dos testigos o los dos profetas, Moisés y Elías, y los dos tubos de oro. Ahora, si yo me voy a la siguiente diapositiva, pues esta visión, ¿dónde se cumplió? En el famoso monte Hermón. Por eso yo empato aquí el monte Hermón, que al final el monte Hermón se le conoce también como los hermonitas, lo menciona Salmo 42. ¿Por qué? Porque el monte Hermón tiene 3 cumbres, como se puede apreciar ahí. Ahora, ¿qué tiene de interesante este monte Hermón, donde se cumplió o se desarrolló la visión de Zacarías 4 del candelabro con los dos olivos? Porque esto sucedió en este monte llamado el monte Hermón. ¿Qué tiene de interesante? Ahora, dentro de toda esa región, el monte más alto es el monte Hermón. O sea, es el monte más alto. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulo 3, se le menciona al monte Hermón como Baal Hermón. ¿Por qué? Porque tiempo atrás este monte tenía alojado en sus cumbres altares ¿a quién? A Baal. Por eso se le conoce en Jueces capítulo 3, del 3 en adelante, como Baal Hermón. Porque usted ha de saber que cuando levantaban altares en adoración a las distintas deidades, entre más alto era el altar, más importante era. Y estamos hablando de que este monte Hermón es el más alto de toda la región. Entonces el altar que estaba en las cumbres del monte Hermón, pues era el altar más importante. En otras palabras, era el altar de los altares. ¿En adoración a quién? A Baal, y que fue el lugar a donde se fue a introducir ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nuestro Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los introdujo en esta región dominada, controlada espiritualmente por Baal, la potestad llamada Baal. Ahora, pero hay algo bien interesante en esta región. Siguiente diapositiva. Y se nos da un dato bien interesante en el libro de Enoc. Dice en el libro de Enoc: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaban los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres dentro de las hijas de los hombres y engendremos hijos. Usted se recuerda este versículo, porque este versículo es
casi la copia exacta ¿de quién? De Génesis capítulo 6 versículo 4. Pero esto está escrito en el libro de Enoc. Dice aquí: y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. ¿Qué es lo que nos narra el libro de Enoc? Que en la cumbre del monte Hermón se reunieron 200 ángeles que se les conoce como vigilantes. Aquí dice claramente vigilantes, y que en esa cumbre se reunieron en un pacto, en un juramento, bajo un anatema, bajo maldición de que el que rompiera con el pacto pues iba a tener que sufrir serias consecuencias. Y por esa situación, bajo el juramento del pacto que se estableció en la cumbre del monte Hermón, estos vigilantes le pusieron nombre al monte o a la montaña y le dijeron: esta se va a llamar Hermón. Entonces el origen del monte Hermón es por consecuencia de la reunión de 200 ángeles llamados vigilantes, que se reunieron en un anatema, en un juramento. ¿Para qué? Para trastocar a la especie humana. Y dice: y vamos a llamar a este monte Hermón. Ahora, aquí viene algo bien interesante. ¿Por qué dentro de tantos montes, para este tiempo, todavía no existía el pueblo de Israel como tal? Estamos hablando de la época de Enoc. Todavía el pueblo de Israel no existía como nación, como pueblo. Todavía ni siquiera existía Moisés o Elías. Entonces, aquí lo interesante es: ¿qué de interés encontraron estos ángeles vigilantes en este monte o en esta región para reunirse, pactar un juramento y poner por nombre a ese lugar de encuentro, de reunión, Hermón? ¿Qué notaron ellos? ¿Qué había de especial en este lugar? Ahora, en esta imagen que usted está viendo, ya discernimos, ya entendimos, conforme la información que nos da la Biblia. El candelabro pues es una representación de Jesucristo. Los dos olivos es una representación de dos profetas llamados Moisés y Elías. Cosa que se cumplió ¿en dónde? En el monte Hermón. Y la pregunta es: ¿y los dos tubos de oro que vierten un aceite de oro o dorado tendrán su reflejo en lo que ocurrió en el monte Hermón? Vuelvo a repetir. En el monte Hermón aparece Jesucristo, símbolo del candelabro. En el monte Hermón aparecen Moisés y Elías, símbolo de los dos olivos. Pero en la visión de Zacarías se nos menciona dos tubos que vierten un aceite de oro. Y yo me pregunto, ¿tendrán su reflejo esos dos tubos de Zacarías capítulo 4 en lo que ocurrió en Mateo capítulo 17, donde se narra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá en el monte Hermón una representación de dos tubos de oro? Bueno, siguiente diapositiva, la 13. Zacarías capítulo 4 versículo 12 dice: hablé aún de nuevo y díjele: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí un aceite como de oro? Zacarías capítulo 4 versículo 12. Hablé aún de nuevo y dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos, conductos, vierten de sí un aceite como de oro? Cuando yo analizo la palabra que aquí traducen al español, tubos, por eso le puse la versión de la Biblia con números Strong para que vea. La palabra tubo, usted se da cuenta que tiene el número Strong el 6804.
cuando yo me voy abajo a ver qué significa el 6804, ahí dice Santara, de lo mismo de 6794, y que significa tubo. Ahora, vamos a ver 6794. 6794 es sinur, de una raíz que no se usa, que significa huevo, alcantarilla, canal o cascada. Fíjense, la palabra tubo viene de una raíz hebrea que significa alcantarilla, ser huevo, más bien yo creo que tiene que ver con olor a huevo. Si estamos hablando de alcantarilla, es un olor feo, fétido, canal o cascada. Ahora, esta palabra 6794 se utiliza en el Salmo 42:6. Dice ahí Salmo 42:6, Dios mío, mi alma está en mí abatida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, desde los Hermonitas y desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus canales. La 6794. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre de mí. Y si usted recuerda, porque esto dimos un estudio completo, hace poco vimos la famosa El tabernáculo de la bilis negra, analizamos el Salmo 42, cuando David dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y le expliqué a usted que el abatir y el turbar son dos, representa una condición bipolar, maníaco-depresiva, y eso nos conduce al famoso elemento de la famosa bilis negra de la Edad Media. ¿Se acuerda que vimos todo eso? Esto es el Salmo 42. Pero aquí curioso, por eso ahí en el versículo 6 dice, mi alma está abatida, me acordaré por ti desde la tierra de Jordán y desde los Hermonitas o desde el monte Hermón. ¿Qué relación tiene el monte Hermón con la depresión, con la tristeza, con el abatimiento, con la condición bipolar? Y dice, y después como que sacado fuera de contexto, un abismo llama a otro abismo, una profundidad llama a otra profundidad, a la voz de tus canales. Normalmente muchas versiones ponen cascadas, pero yo siempre se lo he dicho, cascadas al interior de la tierra como que no suena tan lógico. La cascada es un accidente geográfico superficial donde corre el agua, encuentra un declive y en ese declive se genera una caída de agua. Por eso la cascada es un accidente geográfico superficial. Pero si aquí estamos hablando de abismos, pues entonces no queda bien la traducción cascadas. La que queda, y por eso puse esta versión, son canales, ductos. Entonces me estoy dando cuenta que la palabra tubo que se utiliza en Zacarías capítulo 4 con respecto de los tubos que están al lado de los olivos, tienen que ver con canales o ductos al interior de la tierra. Si yo me voy a la siguiente diapositiva, ahí está el monte Hermón, y yo le decía a usted, el candelabro es Jesucristo, según Zacarías 4. Los dos olivos son Moisés y Elías. Y entonces los ductos que están al lado de los dos olivos, pues ¿qué representan? Accesos, tubos que me pueden llevar ¿a dónde? A lo profundo de la tierra. O, en mi caso, nos puede llevar al cielo. ¿Por qué? Moisés murió y fue enterrado. Elías no murió y fue llevado al cielo. Entonces para mí Moisés está representando el ducto que me lleva ¿a dónde? Al fondo de la tierra, y Elías me representa el ducto que me lleva al cielo. Por eso era el interés de los vigilantes tener control ¿de qué? De la región en torno del monte Hermón, porque entonces podían tener ellos bajo control o poder tener acceso ¿a dónde? A los cielos o a la tierra.
Por eso estos vigilantes querían tener y se juntaron, se congregaron en ese lugar, porque estratégicamente, espiritualmente hablando, era un lugar de control para poder tener accesos. Amén. ¿Sí me explico? Ahora, aparte de que era una región de que me permite poder subir al cielo o bajar a las profundidades de la tierra, si es que tuviera las llaves, porque esas llaves se las dieron a nuestro Señor Jesucristo, pero obviamente se las querían quitar, después le platico la historia. Por cuanto su posición geográfica, que era un monte alto, aquí está. Si usted va a vigilar una región, físicamente, ¿dónde usted se va a ubicar? En el lugar más alto. Si usted va a fungir como un vigilante, como una atalaya, ¿dónde se tiene que posicionar usted? Pues en un lugar alto. Sería una sin razón decir voy a vigilar y me pongo en un lugar bajo, pues no voy a poder ver. Entonces yo tengo que estar en un lugar alto. Por eso los vigilantes agarraron un monte, se encontraron un lugar bien especial, un lugar que tiene accesos hacia el cielo y hacia la tierra, y un lugar que geográficamente me posibilita ¿qué? Ver todo el entorno. Amén. ¿Sí se da cuenta? Por eso en este mapa yo le pongo ahí el Monte Hermón y le pongo unas flechas hacia todo alrededor, porque entonces tenían la posibilidad de ver ¿qué? Pues toda la región, de estarla vigilando. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, ahí cerca del Monte Hermón, hacia la derecha, un poquito hacia arriba, está la famosa ciudad de Damasco. Está ahí a unos cuantos kilómetros del Monte Hermón. O sea que los vigilantes podían ver tranquilamente ¿qué? El entorno de la región de ¿quién? De Damasco. Aparte de que podían ver el Líbano, aparte de que podían ver toda la región de Galilea, etcétera, etcétera. Pero ellos podían estar cercanos y revisar o vigilar ¿quién? Damasco, porque ahí está, lo alcanza a ver, lo detecta. Entonces la ciudad de Damasco siempre ha estado ¿qué? Vigilada, observada. Bueno, siguiente diapositiva. Vamos a leer. Y con esta lectura nos vamos a dar cuenta de qué es, desde mi punto de vista, qué es lo que quiere decir Isaías 17:1. Fíjese, profecía sobre Damasco, que la traducción literal de la palabra profecía es carga de Damasco. La palabra profecía tiene que ver con la palabra carga. ¿Por qué? Porque cuando se profetiza es una gran responsabilidad, es una carga, es un peso, es una responsabilidad. No se puede andar profetizando a la ligera. Por eso la palabra profecía tiene que ver con la palabra carga. Si eso lo entendieran todos los 1001 profetas baratos que hay hoy en día, no andarían profetizando. No es cualquier cosa profetizar cuando se tiene verdaderamente el don. Bueno, eso es nomás un paréntesis. Entonces dice aquí, carga de Damasco o profecía acerca de Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ¿qué? Ciudad, y será un montón de ruina. Amén. Ahora, Damasco, aquí en esta versión ponen en tiempo pasado, pero la mayoría de las traducciones lo ponen en tiempo futuro. Dejará de ser ciudad. Dejará de ser ciudad. Y en este momento, todo el mundo piensa en una bomba atómica, en una guerra nuclear,
en una destrucción, en una ruina completa. Pues déjeme decepcionarlos. Vamos a ver qué significa la palabra ciudad. Y con el antecedente de lo que vimos, usted se va a dar cuenta. La palabra ciudad es la 5892. Amén. Fíjese lo que dice 5892. Ir, ar, hallar. Viene de la 5782. Dice, ciudad. Lugar guardado por un vigilante o que está en vigilia. En el sentido más amplio, incluso un campamento, una aldea, una población o un lugar que está ¿para qué? Vigilar. Dice, lugar guardado por un vigilante. La traducción literal de la palabra ciudad, lugar guardado por un vigilante. Definición de ciudad: lugar guardado, protegido por un vigilante. Dice ahí que viene de la 5782. 5782 dice, mediante la idea de abrir los ojos. Pues, ¿qué debe hacer un vigilante? Pues, imagínate un vigilante con los ojos cerrados. O sea, es una tontería. Vas a ser vigilante, debes de tener ¿qué? Los ojos abiertos. Y por eso te dice despertar. O sea, vigilantes dormidos. No. Alzar, avivar, blandir, despertar, excitar, moverse, suscitar, velar. O sea, pues si vas a proteger un lugar, si vas a vigilar un lugar, debes de estar ¿qué? Despierto. Y bueno, y aquí voy a agarrar. Lo malo que hoy en día las iglesias ya no tienen vigilantes. Todos están dormidos. Bueno, ya no tengo ganas de regañar a gente. Dice aquí, profecía sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad. Dime la definición de ciudad: lugar guardado o protegido por un vigilante. Traducción: Damasco va a dejar de ser guardado o protegido o vigilado. ¿What? Pues, ¿what? Y más ¿what? Y eso que va a dejar de ser ciudad y de que hay una bomba nuclear y un terremoto y espérame. Esa es la traducción liviana, ligera. La traducción correcta, traducción literal, va a dejar de ser ciudad, va a dejar de ser guardado o protegido por los vigilantes. Y dime que está a escasos kilómetros de Damasco. ¿En lugar de qué? De los vigilantes, que es el monte Hermón. Ándale. Entonces, si va a dejar de ser guardado, protegido o vigilado, es que quiere decir que o los vigilantes van a decir, ya no lo vamos a guardar o proteger, o algo va a pasar con los vigilantes, que ya no van a poder hacer ¿qué? Su trabajo. Entonces quiere decir que el drama en realidad ¿dónde va a ser? En el lugar de los vigilantes. Obviamente, si le quitan la protección, si le quitan la vigilancia, pues puede haber consecuencias, y no nada más para Damasco, porque ellos pueden vigilar ¿qué? Toda la región. Ahora entiendo, porque si yo me regreso a la primera diapositiva, la primerita, profecía sobre Damasco, carga sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad, dejará de ser guardado, protegido por los vigilantes, y vendrá a ser un montón de ruina. Y te tengo que explicar la palabra ruina, porque la palabra ruina no es como tú la estás pensando, de piedras amontonadas. Significa otra cosa. Y ahí me tengo que meter con los Nefilim. Pero bueno, eso para la próxima semana. Dice, abandonadas están las ciudades de Aroer
Y Aroer resulta ser que está completamente hasta el sur, hasta 40, 50 kilómetros. Bueno, está completamente al sur de la región, ni siquiera está cerca. Y dice, abandonadas están las ciudades de Aroer, desaparecerá la fortaleza de Efraín. Efraín es el reino del norte del pueblo de Israel. Dice, enflaquecerá la gordura, la gloria de Jacob, y enflaquecerá la gordura de su carne. Eso representa al pueblo de Israel. Será como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Independientemente que esto lo vamos a explicar punto por punto, con razón aquí se involucran un montón de cosas. ¿Por qué? Porque si quitas el puesto de vigilancia, si quitas el puesto de guarda, si quitas el puesto de protección, obviamente que toda la región en el entorno se va a afectar, y por eso se afecta a Aroer, y por eso se afecta a Refaín, y por eso se afecta a Efraín, y por eso se afecta a Jacob, y por eso se afecta a Damasco, y por eso se afecta a un montón de cosas. Porque se quita el lugar de ¿qué? De protección. Ándale. Y entonces la bomba nuclear, como puede que sí, puede que no. Y es más, yo me apunto a que no. Porque después te tengo que dar un estudio ya específico de Damasco. Porque Damasco, dice la Biblia, para Dios es su gloria. De Damasco salió el más grande de todos los apóstoles. Se forjó y se formó ahí. Se llama Pablo. Lo derribaron cuando iba camino a Damasco. Y donde lo convirtieron, donde lo trataron, es cuando llegó a Damasco. Y el que le consiguió esposa, en este caso para Isaac, fue Eleazar el Damaseno. Y el que fue sanado porque tenía lepra era este Naamán, que era de Damasco, Aram. Después te hablo de todo, porque ahí hay un montón de cosas. Porque si yo me quedo aquí, uno se pregunta, bueno, ¿qué tan terrible fue lo que hizo Damasco que lo van a destruir con una bomba nuclear? Eso está muy a la ligera. Me voy a la 17, dice aquí, carga de Damasco, he aquí que Damasco dejó de ser o dejará de ser ciudad, dejará de ser guardado y protegido por los vigilantes, y vendrá a ser un montón de ruinas. De una vez te lo adelanto, que después te lo explico. La palabra ruina tiene que ver con Nefilim. La palabra ruina tiene que ver con Nefilim. ¿Te suena esa palabra? Pues sí, porque si quitan a los vigilantes, empiezan a surgir y desarrollarse, manifestarse los Nefilim. Pero eso te lo explico para la semana que viene. Amén. La última diapositiva. Lo que tú estás viendo ahí es una postal que saqué del Air Google. La ciudad que se ve abajo es Damasco, y lo que se ve al fondo es el monte Hermón. Entonces, desde Damasco al fondo se ve claramente ¿quién? El monte Hermón, el lugar donde están los vigilantes y los que protegen. Y si yo le hago caso literal, textual a lo que dice Isaías 17:1, dejará de ser ciudad, dejará de ser vigilado y guardado. Y obviamente que eso implica un montón de cosas, y a través de este camino que estamos empezando nos vamos a topar. Yo te puedo hablar Damasco de un punto de vista político, Siria, Rusia, Israel, Estados Unidos, ISIS, Daesh, etcétera, etcétera. Pero yo te quiero dar el punto de vista espiritual. Entonces aquí está claro, se ve claramente cómo la ciudad de Damasco está escoltada por el puesto de vigilancia que está en el monte Hermón, donde hay ductos de acceso que te llevan al cielo, a la tierra, y que es un lugar que querían tener bajo control los vigilantes. Muchos de esos vigilantes se corrompieron y se torcieron.
Entonces, vamos a ir estudiando todo esto en las siguientes sesiones. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.